Palabras de homenaje ofrecidas por el señor General de Brigada del Ejército del Perú, Germán Monterrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor congresista, señor presidente de la Benemérita Sociedad, damas y caballeros, estamos reunidos en este santuario patriótico que la nación creó con la finalidad de reunir las cenizas de todos aquellos que nos dieron libertad y soberanía en la gesta libertaria de nuestra patria y que fundaron la República del Perú. En esta ocasión vamos a rendir homenaje al gran mariscal del Perú, prócer José Domingo de la Mar y Cortázar, nacido en Cuenca en un día como hoy, 12 de mayo, en el año de 1776. Sus padres, Marcos de la Mar y Josefina Alcosa. Llega a Europa en plena juventud para incorporarse al ejército realista, en donde va a cumplir una extraordinaria figura en el quehacer militar que lo va llevando desde su inicio. Se ingresa con el grado de subteniente de infantería en el año de 92 y participa en las batallas de Rosellón, en donde se ascendido a capitán. Posteriormente, en la batalla de Zaragoza, donde es ascendido a mayor, sigue en este proceso de guerras contra la Francia, para después combatir al ejército más poderoso del mundo, al ejército de Napoleón, en Valencia, en donde es reconocido ya finalmente como coronel del ejército realista. En esta oportunidad es tomado prisionero por los franceses, llevado a una prisión y tiene un periplo, se fuga y se va hasta Triste para después regresar a España. En su regreso a España encontramos la reacción de Fernando VII, que lo declara brigadier del ejército realista y lo designa como subinspector del virreinato del Perú, anexado a ser el jefe de la fortaleza del Real Felipe. En su segunda oportunidad como realista en el Perú, tiene una participación brillante en cuanto a la defensa del Callao frente a los bloqueos que hizo Sucre en el año 1818, o al año siguiente, en marzo de 1819, y en septiembre de este mismo año, llega finalmente a defender el Callao y evitar la mayor
defensa propiamente dicha de esta escuadra que era enviada desde Chile con la finalidad de ir incursionando con los fines de buscar la realización de la expedición libertadora. Como jefe de la fortaleza del Real Felipe, y después de haberse producido la declaración de la independencia nacional, para ese efecto justamente se ordena sitiar la fortaleza el 26 de julio de 1821 y empieza la defensa de esta fortaleza frente a las vicisitudes que se encontraban con una estrategia disuasiva extraordinaria que el general San Martín ofrece para lograr la consolidación de la independencia nacional. Es que el general San Martín lo que buscaba no era otra cosa que llegar a una concertación con los españoles y los naturales para hacerles reconocer que había llegado el momento de derecho que le asistía a los naturales de América de dirigir sus propios destinos. Y en esas condiciones es que se realiza esa admirable estrategia disuasiva que va ganando terreno, que va manifestándose los pueblos y que crea realmente el éxito extraordinario de alcanzar la capital peruana sin haber prácticamente derramado en su recorrido ningún esfuerzo militar. Esta situación, pensemos ahora en lo que representa y lo que debe representar para los hombres que vivieron este momento de la gesta libertaria en un proceso de cambio psicosocial, una transculturación psicosocial que haga convertir al hombre de súbditos de un rey a ciudadanos de una república. Este esfuerzo lo sentía también el personaje que hoy nos ocupa la mano. Él, como natural de América, sentía también esa necesidad, había luchado por la nación española frente a la invasión napoleónica y había también participado con San Martín en estas actividades. Por lo tanto, es que no le quedaba otra situación luego de haberse proclamado la independencia, luego de haber sido hasta cierto punto intervenido por Canterac, que aprovecha de sus propios pocos recursos que tenía y que lo deja en una situación expectante en la cual él toma la libre y consciente determinación de ingresar a participar en la gesta libertaria de América. Y ahí se inicia un proceso en el cual va tomando un poco de representación este personaje tan extraordinario. El general San Martín lo designa para ejercer la presidencia del gobierno y luego el Congreso lo ratifica en estas condiciones. Pero en realidad este personaje, más que político, era un extraordinario militar. A la llegada de Bolívar lo designa como jefe de la división peruana para que organice la división en Trujillo y empieza finalmente el recorrido que va a ser
de las fuerzas realistas que se van a consolidar en la gloriosa batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824. Es una batalla en la cual los hombres muestran uno a uno su capacidad y su potencial cívico-patriótico de alcanzar y consolidar la libertad en América. Este personaje, cuya participación en la batalla de Ayacucho es extraordinaria y significativa. Las operaciones en Ayacucho de parte de las tropas españolas buscaron una sorpresa en la línea defensiva patriota, y esta acción se llega a traducir en un engaño que pretenden hacer como si se hubiera desatado el esfuerzo principal sobre la margen derecha de la línea defensiva patriota. Pero ahí actúa un personaje también digno de ser reconocido permanentemente, el general Córdoba, quien con su célebre frase "armas a discreción, paso de vencedores", se introduce dentro de las filas, entre las avanzadas patriotas, y logra penetrar su línea. Pero si no hubiera sido por la actitud fuerte, serena y de gran sacrificio de la división peruana, que soportó todo el esfuerzo principal que España llevaba sobre su línea y que se mantuvo incólume en el esfuerzo y en la decisión, que con este desbalance que se produce en el frente español origina la penetración de la reserva que dispone Sucre y la consolidación de esta hermosa batalla, que es un ejemplo de lo que es la demostración de las tácticas, la expresión de la táctica empleada en el combate. Este señor queda en nuestra patria, el Bolívar lo designa presidente del Consejo de Gobierno, él renuncia, se va a Ecuador, pero el Congreso de la República, en el mes de septiembre de 1827, lo llama a ser el presidente constitucional de la República, que va a durar hasta el 7 de junio de 1829, cuando se produce su derrocamiento. Esta situación era cuando nos encontrábamos en plena guerra con la Gran Colombia. Una guerra de lo más absurda, una guerra que tipifica lo poco que el general Bolívar estimaba a la nación peruana. Porque con su declaración que nos hace el 15 de julio de 1828, en la cual pone como motivos el que la nación peruana le debía a la Gran Colombia el costo de la
participación del ejército gran colombiano en nuestro medio, reclamándole 3,5 millones de pesos. Le decía igualmente que el Perú mantenía en su territorio, territorios que le correspondían a España, refiriéndose a Jaén y a Maipo, que el Perú había provocado las reacciones de la división Lara que se encontraba en Lima, que le había dejado Bolívar con la única finalidad de garantizar la aprobación y el establecimiento de la Constitución vitalicia. E igualmente en Bolivia se había quedado la división Córdoba para cumplir esa misma misión. Una Constitución vitalicia que no tenía otro sentido que subordinar a la nación peruana a la hegemonía gran colombiana e igualmente a la boliviana. Y en esas condiciones es que deja estas fuerzas, pero que las mismas fuerzas se encontraban que estaban fuera del sitio. Es cierto que también había alguna acción psicológica que les hacía ver que no tenían por qué estar acá. Pero el cuarto punto es aún mucho más censurable, porque en el cuarto punto Bolívar exigía que se le devolviera soldados en vida por todos los grandes colombianos que cayeron en el Perú desde la llegada de sus tropas, de las cuales se fueron enfermando y fueron muriendo por la diferencia de clima, y en esas condiciones exigía como si fuera ganado el que se le tenía que mandar hombres en estas condiciones. Frente a eso es que el gran mariscal Lamar reacciona, declara la guerra igualmente a la Gran Colombia y enrumba sus tropas hacia hacerle ver a Colombia lo equivocado que estaba y sobre todo la soberanía nacional. Se habla de que lo que realmente buscaba Lamar no era otra cosa que incluir a la nación, al Perú, Cuenca, que era su tierra natal, porque en la época que se producen estas reacciones, desde el momento inicial en Guayaquil pertenecía también al Perú, y en Colombia se decía que lo que quería el Perú era integrarse el sur de la Gran Colombia al Perú. No dejaba de tenerse alguna impresión en este sentido. Pero Lamar siempre actuó leal a la nación peruana. Desgraciadamente, esas circunstancias políticas que tanto daño nos hacen, porque la política no tiene otra finalidad que el juego de los intereses, y el juego de los intereses divide, pero la historia integra en el esfuerzo de los hombres que hicieron la patria. Se produce un levantamiento, se le toma prisionero y se le envía a Costa Rica, en donde va a fallecer el 11 de octubre de 1830,
dejando para nuestra patria su imagen, un hombre que luchó consigo mismo, porque en realidad tuvo 3 manifestaciones de lo que podría haber sido su nacionalidad. La gran colombiana, porque nace en la gran Colombia; la española, porque defiende la nación; y su gran amor por el Perú. Muchas gracias.